Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Diego se había acostumbrado a la rutina silenciosa de su nuevo apartamento. Compartir piso con una alienígena era, al principio, una idea absurda, casi de broma, pero la falta de opciones lo había empujado a aceptar la propuesta de la Universidad de Intercambio. Clara, proveniente del planeta Erión, necesitaba un compañero humano con quien adaptarse, y Diego necesitaba un alquiler que pudiera pagar. La convivencia, hasta ese momento, había sido tranquila, con pocas palabras, gestos respetuosos y silencios incómodos. Aquella mañana, todo cambió. El vapor de la ducha aún lo envolvía mientras cruzaba el pasillo, convencido de que Clara todavía dormía. Sus pasos descalzos resonaban suavemente sobre la madera húmeda por la condensación que se le escapaba del baño. No pensó en nada. Estaba desnudo, con la piel perlada de gotas de agua que se deslizaban por su espalda y bajaban hasta desaparecer en la curva de sus caderas. Giró la manija de la puerta del salón sin preocuparse. La primera imagen que recibió fue la figura de Clara sentada en el sofá, envuelta en una tenue bata plateada que reflejaba la luz de la mañana. No llevaba su habitual capucha ni los guantes que siempre ocultaban parte de su cuerpo. Sus ojos dorados, grandes y brillantes, lo miraron directamente, y no parpadearon. Diego se congeló en el umbral. Por un instante, el silencio fue absoluto. Ni el murmullo lejano de la ciudad ni el zumbido del refrigerador parecían existir. Solo el sonido irregular de su respiración y el eco sutil del corazón golpeándole el pecho. Clara inclinó la cabeza, como si analizara cada línea de su cuerpo. Su piel azulada adquirió un tono violáceo en las mejillas, un color que Diego no había visto nunca en ella. No se cubrió los ojos, no se apartó, no mostró disgusto. Al contrario, parecía fascinada, atrapada en algo que no quería soltar. Pensé que estabas durmiendo, murmuró Diego, la voz rota por la incomodidad. Clara no respondió de inmediato. Sus labios entreabiertos se movieron apenas, y lo que salió fue un suspiro contenido, como si luchara contra algo que no debía dejar escapar. No sabía que los humanos, se interrumpió, bajó la mirada un segundo, pero enseguida volvió a levantarla con una intensidad que le erizó la piel, lucían así. Diego sintió un calor extraño subiéndole por la nuca. No tenía dónde esconderse, no había toalla, ni sábana, ni nada que lo cubriera. Sus manos instintivamente intentaron tapar lo imposible de ocultar, pero el gesto solo hizo que Clara avanzara un poco hacia adelante, los codos sobre las rodillas, observando cada movimiento. El aire en la sala se volvió espeso, cargado de una tensión eléctrica. Diego apenas podía sostenerle la mirada, pero tampoco lograba apartarse. En esos segundos se dio cuenta de algo perturbador. No había vergüenza en los ojos de Clara, sino hambre. Ella se levantó despacio, con pasos silenciosos, y se acercó lo suficiente como para que Diego percibiera el calor que irradiaba su cuerpo. La luz que se colaba por la ventana delineaba su silueta esbelta, y su respiración, más rápida de lo normal, le rozaba el pecho mojado. En mi cultura, dijo al fin, con voz grave y controlada, aunque temblaba, ver así a un hombre significa un compromiso. Una unión que no puede romperse. Diego tragó saliva. Quiso responder algo, cualquier cosa, pero las palabras murieron en su garganta cuando Clara levantó la mano y, con la yema de sus dedos fríos, rozó su piel húmeda justo encima del corazón. La sensación lo hizo estremecerse de pies a cabeza. El contacto duró apenas un instante, pero fue suficiente para que Diego comprendiera que algo acababa de romperse entre los dos. Una barrera invisible, una frontera que ya no podrían volver a cruzar hacia atrás. El silencio volvió a caer, denso, implacable, mientras los dos se miraban fijamente. El mundo exterior dejó de importar. Solo quedaban ellos, y la certeza de que aquel accidente no había sido un simple error cotidiano. Había desatado algo mucho más grande, algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. La tensión quedó suspendida en el aire como una cuerda estirada al límite, a punto de romperse. Diego seguía de pie, desnudo, con el corazón desbocado, mientras Clara mantenía sus ojos dorados fijos en él. Su respiración era irregular, profunda, cargada de un deseo que no sabía si podía interpretar como peligro o como un fuego que lo arrastraba sin remedio. Él intentó retroceder, cubrirse, articular alguna excusa que deshiciera el momento, pero las palabras se desintegraron antes de salir de su boca. Clara dio un paso hacia adelante. La bata plateada que llevaba se deslizó suavemente por su hombro, dejando ver un fragmento de su piel azulada, tensa, como si también ardiera bajo la presión de aquel instante. No entiendes lo que provocaste, susurró con voz baja, casi un gruñido contenido,
como si peleara contra su propio instinto. Diego quiso reír, suavizar la escena con un chiste, pero su garganta estaba seca. Su cuerpo reaccionaba de maneras que no podía controlar, y sabía que Clara lo notaba. Ella entrecerró los ojos, fascinada, y alzó la mano otra vez. Cuando sus dedos rozaron de nuevo su piel, más abajo que antes, Diego sintió que la electricidad lo atravesaba como un rayo. Enerión, continuó ella, clavando la mirada en su pecho, mostrar el cuerpo desnudo es un acto sagrado. Solo se revela a quien uno está dispuesto a reclamar. Diego inspiró bruscamente. No quería malinterpretar, no quería creer que aquellas palabras significaban lo que parecían. Y sin embargo, Clara se acercó aún más, tanto que él pudo percibir el aroma metálico y dulce que desprendía su piel. Su voz bajó un tono más, cargada de una intensidad peligrosa. Ahora estás marcado. No puedo mirarte y fingir que no pasó nada. No puedo borrar lo que vi. Él tragó saliva, sintiendo un peso extraño en el pecho. Parte de él quería correr, parte de él quería dejarse arrastrar. Sus ojos se encontraron con los de Clara y ya no hubo escape. Ella lo miraba como si estuviera viendo algo prohibido, como si estuviera rompiendo todas las reglas de su mundo, y aún así no podía detenerse. Clara dio otro paso, reduciendo la distancia a casi nada. Sus labios se entreabrieron, y su aliento caliente rozó la piel húmeda de Diego. Un segundo más y la frontera invisible que aún los separaba se desmoronaría. Dime que me detenga, murmuró, con una súplica que no sonaba a súplica, sino a desafío. Diego cerró los ojos un instante, luchando consigo mismo. Podía hacerlo, podía decirlo y acabar con aquella tensión. Pero cuando volvió a abrirlos, la vio frente a él, tan cerca, con aquella mezcla de vulnerabilidad y deseo salvaje que lo atrapaba como un imán. No dijo nada. Y Clara, interpretando su silencio como una respuesta, apoyó la palma completa sobre su pecho desnudo. Su piel ardía como fuego. Diego soltó un jadeo involuntario. La presión de su mano no era solo un contacto, era una marca, un reclamo. Los segundos se alargaron como siglos. Ambos sabían que estaban cruzando un límite que no tenía retorno. Clara se inclinó apenas, tan despacio que el corazón de Diego amenazaba con estallar. Y aunque sus labios no llegaron a tocarse todavía, el simple hecho de sentirlos tan cerca dejó en claro que el accidente de aquella mañana ya se había convertido en algo mucho más oscuro, más intenso, y más inevitable. Los días siguientes no fueron iguales. Algo invisible había cambiado desde aquella mañana. Diego lo sentía en cada movimiento de Clara, en cada mirada que duraba un segundo más de lo normal, en cada silencio cargado que se extendía entre los dos. Antes, ella se limitaba a coexistir en el apartamento, distante, educada, casi fría. Ahora, en cambio, su presencia era asfixiante, una sombra ardiente que lo seguía a todas partes. Cuando Diego desayunaba, ella aparecía y se sentaba frente a él, sin pronunciar palabra, observando con esos ojos dorados que parecían atravesarlo. Cuando estudiaba, Clara encontraba una excusa para acercarse, inclinándose demasiado, hasta que su aliento le rozaba la oreja y le hacía estremecerse. Cuando intentaba dormir, escuchaba pasos suaves en el pasillo, como si ella rondara la puerta de su habitación. La incomodidad pronto se mezcló con algo más oscuro. El deseo. Diego no podía negar que cada vez que ella lo rozaba por accidente, cada vez que sus manos se encontraban al pasarle un vaso o al tocar el mismo libro, un fuego le recorría la piel. Una noche, mientras repasaba apuntes en el escritorio, Clara entró en la habitación sin llamar. Vestía una túnica ligera que dejaba descubiertos los hombros y parte de sus piernas azuladas, y sus movimientos tenían la fluidez de alguien que sabía exactamente lo que provocaba. Diego levantó la vista, sorprendido, pero antes de que pudiera decir algo, ella cerró la puerta detrás de sí. Se acercó despacio, con pasos silenciosos, hasta que la sombra de su cuerpo lo cubrió por completo. Diego retrocedió en la silla, instintivamente, pero no había dónde escapar. Clara lo miraba fijamente, y en su mirada había una mezcla de furia contenida y deseo salvaje. «No entiendes lo que despertaste», murmuró, con la voz grave y baja, casi un ronroneo amenazante. Diego tragó saliva. «Clara, yo no quería». Ella lo interrumpió, inclinándose hasta que sus manos se apoyaron en los brazos de la silla, atrapándolo. Su rostro quedó a centímetros del suyo. El brillo en sus ojos era hipnótico, casi animal. «No importa lo que querías. Lo que importa es lo que siento ahora. Y ya no puedo detenerlo». Diego intentó hablar, pero sus labios quedaron atrapados en un silencio desesperado cuando Clara rozó su oreja con sus palabras. Su respiración caliente le erizó la piel,
y el contacto de su cuerpo acercándose más lo dejó sin aliento. En mi mundo, continuó ella, rozando con un dedo la línea de su mandíbula, cuando alguien despierta esta atracción, se convierte en parte de nosotros. No hay marcha atrás. No hay opción de fingir. Diego cerró los ojos, temblando, mientras las manos de Clara bajaban lentamente por su pecho, deteniéndose apenas un instante sobre su corazón. Sentía la presión, el calor, el pulso acelerado que ella parecía absorber con cada roce. Tu olor, tu calor, murmuró, como si hablara consigo misma, perdida en un trance. Me enloquecen. Diego respiró agitadamente. Su cuerpo reaccionaba sin pedirle permiso, un traidor que lo empujaba hacia el fuego que Clara representaba. Ella levantó la cabeza, y sus labios quedaron a un suspiro de los suyos. Sus ojos brillaban como oro fundido en la penumbra, y su voz se quebró en un susurro desesperado. No me dejes luchar sola contra esto. El tiempo se detuvo. Diego supo, en ese instante, que si se inclinaba apenas un poco, si cedía al magnetismo que los estaba destrozando por dentro, nada volvería a ser igual. Y sin embargo, su cuerpo comenzó a moverse por voluntad propia, acercando los labios, acortando la distancia, cruzando una frontera invisible que jamás podría desandar. El primer roce de sus labios fue un choque brutal de mundos. Diego no lo había planeado, ni siquiera había tenido tiempo de pensarlo, simplemente sucedió. Clara se inclinó lo suficiente, y él, incapaz de resistirse más, cedió. El beso fue fuego contenido demasiado tiempo, un torrente que los arrastró a los dos. Clara besaba con hambre, como si quisiera absorberlo, como si necesitara memorizar cada detalle de su boca, de su sabor, de su aliento. Sus labios eran suaves pero desesperados, y su lengua, al rozarlo, temblaba como si estuviera descubriendo un secreto prohibido. Diego la rodeó con los brazos, hundiendo las manos en su espalda, sorprendido por el calor abrasador que emanaba de su piel azulada. No era humano, no era normal, ardía como un metal al rojo vivo, y sin embargo, lejos de rechazarlo, lo atraía más. Ella se dejó llevar, pegando su cuerpo al de él, presionando cada curva contra su torso desnudo. Diego sintió como su propio corazón latía con fuerza descontrolada, casi al borde de romperse, mientras sus manos recorrían la silueta alienígena con torpeza y deseo. Clara gimió suavemente contra sus labios, un sonido extraño, mezcla de placer y dolor, que lo hizo estremecerse de pies a cabeza. Cuando finalmente se apartaron, fue como salir a la superficie después de haberse hundido demasiado tiempo bajo el agua. Ambos jadeaban, con los labios húmedos y los ojos encendidos. Clara apoyó la frente contra la de él, cerrando los ojos con fuerza, como si estuviera luchando contra sí misma. No debería, susurró, la voz rota, con un temblor que delataba lo que intentaba reprimir. No debería haberte besado. Diego la sostuvo más fuerte, temiendo que se apartara del todo. No digas eso. No puedes arrepentirte, no ahora. Clara lo miró entonces, con lágrimas brillando en sus ojos dorados. Su respiración estaba entrecortada, como si le costara articular cada palabra. No entiendes, Diego, sus labios temblaron al pronunciar su nombre. Mi especie, está siendo cazada. No somos bienvenidos en este mundo. Y si descubren lo que siento por ti, si descubren que te elegí, te matarán. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener cuerpo propio. Diego se quedó paralizado, observando su expresión, el miedo sincero mezclado con la pasión que no lograba ocultar. ¿Elegirme?, preguntó en un susurro, con el corazón acelerado. Clara bajó la mirada, sus dedos aún enredados en el pecho de Diego, como si no quisiera soltarlo. Cuando vi tu cuerpo, cuando sentí tu calor, algo dentro de mí se selló. Es una marca. Para los míos, significa que te pertenezco, que eres mío, y que yo soy tuya. Diego inspiró bruscamente. El vértigo de sus palabras lo envolvió, una mezcla de terror y deseo que lo quemaba por dentro. Entonces que vengan, dijo al fin, con voz baja pero firme. Si alguien quiere separarnos, tendrá que pasar por encima de mí. Clara lo miró sorprendida, como si aquella respuesta hubiera sido lo último que esperaba escuchar. El brillo en sus ojos se intensificó, mezclando lágrimas con una chispa peligrosa de esperanza. Lo besó de nuevo, esta vez más lento, más profundo, como si quisiera grabar la promesa en su piel. Las manos de Diego se deslizaron por sus caderas, acercándola aún más, y ella gimió suavemente, apretando los dedos contra su espalda. Pero incluso en medio de aquel incendio íntimo, la sombra del peligro seguía allí. Clara lo sabía, y Diego lo sintió en cada lágrima que cayó en silencio sobre su hombro mientras se abrazaban,
unidos por algo que ninguno de los dos podía detener. El beso había sellado un pacto que no solo desafiaba las reglas de su especie, sino también las leyes del universo. Y ambos entendieron, sin necesidad de decirlo, que a partir de esa noche nada volvería a ser igual. El eco metálico en el pasillo rompió la calma de la madrugada. Diego abrió los ojos de golpe, incorporándose en la cama aún entrelazado con Clara, que también se tensó de inmediato. Ella llevó un dedo a sus labios, ordenándole silencio, mientras su mirada se clavaba en la puerta del apartamento. El ruido se repitió, esta vez acompañado de un zumbido bajo, como el de un generador cargándose. «Han venido», murmuró Clara, casi inaudible. Diego apenas alcanzó a preguntar quiénes, cuando la puerta principal fue derribada con un estruendo. La madera se astilló y se desplomó contra el suelo. Varios seres de complexión robusta, cubiertos con armaduras negras y cascos que ocultaban sus rostros, irrumpieron en la sala. Sus armas brillaban con un fulgor rojizo, cargadas y listas para disparar. El corazón de Diego golpeó como un martillo. Nunca había visto algo así en su vida. No eran ladrones ni policías, eran cazadores. Y venían por Clara. Ella reaccionó con una velocidad imposible. Se incorporó de la cama, su túnica cayendo al suelo mientras de debajo de la alfombra sacaba un arma oculta, una lanza de energía cuya hoja crepitaba con destellos eléctricos. La sostuvo con ambas manos, erguida, como una guerrera ancestral. Su expresión no mostraba miedo, sino furia. «Quédate detrás de mí», ordenó, con una firmeza que no admitía discusión. Diego se levantó tambaleante, aún desnudo, sintiendo que el miedo lo paralizaba. Pero al ver a Clara plantarse frente a aquellos monstruos sin dudar, el pánico dio paso a otra cosa, determinación. Sus ojos recorrieron la habitación hasta encontrar una vieja barra de hierro, parte de un estante caído, y la empuñó con fuerza. No sabía pelear, no sabía qué tan inútil sería contra criaturas con armas futuristas, pero si sabía una cosa, no la dejaría sola. Los cazadores avanzaron en formación, levantando sus armas. Clara lanzó un grito gutural, un rugido que hizo temblar los cristales, y arremetió contra ellos. La lanza estalló en una descarga de energía que atravesó el pecho del primero, derribándolo de inmediato. Los demás respondieron disparando ráfagas incandescentes que iluminaron toda la sala. Clara se movía como un torbellino, esquivando y desviando los disparos con su arma, su cuerpo fluido y letal como el de un depredador. Diego se quedó paralizado un segundo, hipnotizado por la escena. La mujer que lo había besado horas antes ahora era una guerrera imparable, cada movimiento suyo era danza y violencia a la vez. Pero un enemigo logró rodearla y levantar el arma en dirección a su espalda. Diego no lo pensó, corrió y, con un grito desesperado, descargó la barra de hierro contra el casco del invasor. El golpe resonó con un chasquido sordo. El cazador cayó al suelo inconsciente. El impacto recorrió los brazos de Diego, que respiraba agitadamente, incrédulo de lo que acababa de hacer. Su cuerpo temblaba, no sabía si de miedo o de la adrenalina que lo consumía, pero la certeza era clara, había cruzado una línea. Clara lo miró de reojo en medio del combate. Por un instante, entre descargas y gritos, sus ojos se encontraron. En ellos había sorpresa, pero también orgullo, un destello de reconocimiento que no necesitaba palabras. La batalla dentro del apartamento continuó con violencia. Los muebles ardían, las paredes se resquebrajaban, y el aire estaba saturado de humo y chispas. Clara derribaba enemigos uno tras otro, pero su respiración comenzaba a agitarse, y una herida en su brazo dejaba escapar un rastro de sangre azulada que manchaba el suelo. Diego, jadeante, se colocó a su lado, todavía empuñando la barra. «No pienso dejarte», dijo, con voz ronca pero firme. Ella giró apenas la cabeza hacia él, con los labios tensos en una mezcla de rabia y ternura. «Eres un insensato», susurró, antes de lanzar otra embestida con su lanza. «Pero eres mi insensato». Y juntos, espalda contra espalda, resistieron el ataque, conscientes de que aquella lucha apenas acababa de comenzar. El apartamento ya no existía como tal. El humo lo cubría todo, el suelo estaba lleno de cascotes, muebles destrozados y manchas de sangre azulada y oscura. El rugido de las armas de energía seguía resonando, mezclado con los jadeos de Clara y los gritos roncos de los invasores. Diego apenas podía escuchar sus propios pensamientos. La barra de hierro pesaba cada vez más en sus manos, pero no la soltaba. Se movía por instinto, golpeando cuando veía una oportunidad, esquivando a duras penas disparos que quemaban el aire a centímetros de su piel. No sabía pelear, pero el miedo a perderla le daba una fuerza que nunca había imaginado tener.
Clara, en cambio, parecía un animal en estado salvaje. Su lanza crujía con cada descarga, derribando a un enemigo tras otro. Sus movimientos eran fluidos y violentos, una danza letal que hacía que los cazadores retrocedieran. Pero Diego notaba lo que ella intentaba ocultar, el brazo izquierdo apenas lo movía, cubierto de sangre azul que goteaba en un rastro constante sobre el suelo. «Clara, estás herida», gritó, intentando acercarse. «No te distraigas», respondió ella con un tono entrecortado, mientras esquivaba un disparo que dejó una marca incandescente en la pared. El combate se volvió más feroz. Uno de los cazadores, más grande que los demás, se adelantó blandiendo un arma de filo brillante. Arremetió contra Clara con fuerza brutal, y aunque ella logró bloquear el golpe, el impacto la lanzó contra la pared con un estrépito. Su lanza rodó por el suelo. Diego sintió un vacío en el estómago. El cazador levantó el arma para acabar con ella de un tajo. Sin pensar, Diego corrió hacia adelante y golpeó con todas sus fuerzas la barra de hierro contra el brazo del invasor. El sonido metálico resonó con violencia, y aunque apenas logró desviarlo, fue suficiente para que Clara pudiera reaccionar. Con un rugido de rabia, saltó sobre el enemigo desarmado y lo derribó con un giro que terminó en un estallido eléctrico de su lanza recuperada. El cuerpo cayó inerte. El silencio fue inmediato. Los pocos cazadores que quedaban retrocedieron lentamente, evaluando la escena, y finalmente se retiraron por la ventana destrozada, arrastrando a los heridos. Habían perdido la ventaja, y sabían que continuar significaba la muerte. Diego se quedó jadeando, de pie en medio del desastre, con los brazos temblorosos. La barra de hierro cayó al suelo con un estrépito metálico. Clara, en cambio, dio un paso tambaleante hacia él antes de caer de rodillas. «¡Clara!». Diego corrió a sostenerla. Sus manos temblaban al ver la herida abierta en su brazo y las manchas de sangre azul extendiéndose por su túnica rasgada. Ella lo miró con los ojos entrecerrados, aún brillando con intensidad a pesar del dolor. «No deberías haber hecho eso», susurró, apoyando la cabeza en su pecho. «Los míos dirían que eres un necio». Diego la abrazó con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo. «Entonces que lo digan. Prefiero ser un necio a quedarme sin ti». Clara cerró los ojos un instante, respirando con dificultad, pero una sonrisa leve apareció en sus labios. «Nunca había visto a un humano luchar así, por alguien como yo». Diego la sostuvo más fuerte, sin importarle la sangre que le manchaba los brazos. «No soy un guerrero, Clara. No tengo armas, no tengo tu fuerza. Pero mientras respire, no dejaré que nadie te toque». Ella lo miró, con lágrimas en los ojos dorados, y alzó una mano temblorosa hasta su rostro. Sus dedos recorrieron su mejilla con delicadeza, como si quisiera grabar ese momento en la memoria. «Eres mío», susurró con la voz quebrada. «Y yo soy tuya. No importa el precio». Diego inclinó la cabeza y la besó, con la urgencia desesperada de alguien que no sabía si tendría otra oportunidad. Fue un beso cargado de sudor, sangre y ceniza, pero también de una pasión que no admitía dudas. Clara se aferró a él, devolviéndolo con igual intensidad, mientras el apartamento ardía a su alrededor. En ese abrazo encontraron refugio, aunque el mundo estuviera decidido a destruirlos. El silencio tras la batalla era engañoso. El apartamento estaba en ruinas, humo en el aire, chispas saltando de los cables expuestos, cristales rotos esparcidos por el suelo como fragmentos de estrellas caídas. Diego aún sostenía a Clara entre sus brazos, escuchando su respiración agitada y sintiendo el calor irregular de su cuerpo herido. Ella abrió los ojos lentamente, con ese brillo dorado que parecía desafiar la oscuridad que los rodeaba. Aunque su piel azulada estaba cubierta de sangre y polvo, aún conservaba una dignidad salvaje, la de alguien que había nacido para la guerra. «No hemos terminado», dijo con voz ronca, pero firme. Diego frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Se han ido». Clara negó despacio, apretando los dientes mientras intentaba ponerse de pie. Diego la ayudó, aunque ella se resistió a apoyarse demasiado en él. Sus pupilas se contrajeron, enfocadas hacia la ventana destrozada. Eso fue solo una avanzadilla. Los cazadores nunca envían un grupo pequeño sin respaldo. Están probando tus fuerzas, las mías. Quieren medirnos. Y cuando crean que estamos agotados, vendrán más. Como si sus palabras fueran una invocación, un rugido atronador se escuchó en el cielo. Diego corrió hacia la ventana y lo vio. Varias naves oscuras descendían entre las nubes, iluminando el barrio con haces rojos que parecían cuchillas atravesando la noche. La ciudad, que hasta entonces dormía, comenzó a despertar entre sirenas y gritos de pánico.
Diego se giró hacia Clara, con el rostro desencajado. ¿Qué vamos a hacer contra eso? No podemos. Ella lo interrumpió colocando una mano ensangrentada en su pecho. Diego, escúchame. Si huyes ahora, tal vez sobrevivas. Si te quedas conmigo, lucharás contra un ejército entero. Y eso significa que podrías morir. Él atrapó su mano con fuerza, ignorando la sangre que le manchaba la piel. No pienso dejarte. Te lo dije antes, contigo hasta el final. Clara lo miró fijamente, como si buscara en sus ojos una sombra de duda. No la encontró. Algo en su expresión cambió, suavizándose apenas, como si aquella certeza lo hubiera sellado todo. Amarme significa pelear contra todo mi mundo, murmuró. Diego la acercó más a él, pegando su frente contra la suya. Entonces luchemos. Un silencio denso cayó entre ellos, roto solo por el estruendo de las naves acercándose. Y en ese instante, con la certeza de que podían morir en cuestión de minutos, Clara lo besó de nuevo. No fue un beso como los anteriores, desesperados y urgentes, fue un beso lento, cargado de una ternura que contrastaba con el caos que los rodeaba. Sus labios temblaban, como si quisiera dejar grabada en Diego la memoria de ese instante para siempre. El beso se volvió un juramento. Cuando se separaron, Clara tomó aire profundamente y caminó hacia la lanza caída entre los escombros. La levantó, aunque su brazo herido temblaba, y la sostuvo como si pesara nada. Diego, mientras tanto, recogió de nuevo la barra de hierro, consciente de lo ridículo que era compararla con las armas enemigas, pero decidido a usarla hasta el último aliento. A lo lejos, las luces rojas se multiplicaban. La ciudad entera comenzaba a sumergirse en el caos. Diego sintió un estremecimiento en la espalda, miedo, sí, pero también una extraña euforia. Nunca había sentido que su vida tuviera tanto peso como en ese momento, al lado de ella. Clara se colocó a su lado, su respiración aún irregular, pero con la mirada encendida. Si vamos a morir, dijo en un susurro cargado de furia, lo haremos de pie. Diego entrelazó sus dedos con los de ella, apretando con fuerza. Juntos. Y así, de pie entre las ruinas de lo que había sido su hogar, esperaron la tormenta que se cernía sobre ellos, con los corazones ardiendo tanto por el miedo como por el amor que ya no podían ocultar. El cielo de la ciudad se tiñó de rojo con las luces de las naves descendiendo. El rugido de sus motores hacía temblar los edificios, y los gritos de la gente se mezclaban con el sonido metálico de las armas listas para disparar. Diego apretó con fuerza la barra de hierro, sintiendo como el sudor y la sangre se mezclaban en sus manos. A su lado, Clara sostenía la lanza de energía, su figura azulada iluminada por los destellos. Cuando los cazadores irrumpieron desde el aire, el mundo se volvió caos. Explosiones sacudieron la calle, las ventanas estallaron en 1000 fragmentos, y el suelo tembló bajo sus pies. Clara lanzó un grito de guerra y se lanzó contra ellos como un rayo. Su lanza trazaba círculos de luz, cortando el aire con una precisión letal. Cada golpe derribaba a un enemigo, cada descarga iluminaba su rostro como si fuera una diosa en medio de la tormenta. Diego, aunque torpe, se lanzó detrás de ella. No tenía la fuerza de Clara ni su velocidad, pero cada vez que un cazador intentaba atacarla por la espalda, él estaba allí para interponerse, descargando la barra de hierro con toda la furia que su cuerpo podía reunir. El metal se hundía contra armaduras y cascos, y aunque el dolor lo recorría con cada impacto, no cedía. Lucharon espalda contra espalda, respirando al mismo ritmo, sintiendo el calor del otro en medio de la batalla. Sus cuerpos se movían como uno solo, como si la conexión entre ellos les dictara cada movimiento. Los cazadores no dejaban de llegar, pero algo cambió. Cada enemigo derribado encendía aún más la determinación de Diego y Clara. El miedo se transformó en fuerza, y la fuerza en coraje. La calle se convirtió en un campo de resistencia, y en el centro de todo estaban ellos dos, desafiando lo imposible. En un momento de calma breve, Clara cayó de rodillas, exhausta y con una nueva herida en la pierna. Diego la sostuvo, protegiéndola mientras los enemigos rodeaban el lugar. Creyó que todo terminaría ahí, pero Clara levantó la mirada, y sus ojos dorados brillaron con un fuego que no parecía de este mundo. Te elegí a ti, dijo, con la voz firme a pesar del dolor. No importa si muero aquí, lo único que quiero es que me recuerdes. Diego la alzó en brazos, apretándola contra él. No vamos a morir, respondió con rabia. No ahora. No mientras sigamos juntos. Como si el universo hubiera escuchado, un estruendo sacudió el cielo. De entre las nubes aparecieron varias naves diferentes, con emblemas luminosos que Diego no reconoció. Clara sí. Son rebeldes,
susurró, sorprendida. Son de los míos, pero no sirven a los cazadores. Las naves abrieron fuego contra el ejército enemigo, desintegrando formaciones enteras en segundos. Los cazadores restantes, sorprendidos y superados, comenzaron a retirarse. Los rebeldes descendieron al suelo, y al ver a Clara y a Diego luchando juntos, no dispararon. La reconocieron, inclinaron la cabeza y tomaron su lado. La batalla terminó con el amanecer. El humo aún cubría parte de la ciudad, pero el cielo se abrió lentamente, dejando entrar la primera luz del día. Diego, cubierto de polvo, sangre y ceniza, permanecía con Clara entre sus brazos, sintiendo su respiración fuerte y constante contra su pecho. Ella lo miró, con lágrimas brillando en sus ojos dorados. Nunca pensé que un humano lucharía así, por mí. Diego acarició su rostro, apartando con suavidad el mechón azul que cubría su frente. No luché solo por ti. Luché porque sin ti ya no tengo nada. Clara sonrió débilmente, pero esa sonrisa era suficiente para encender el mundo. Lo besó con un hambre nueva, no de desesperación, sino de esperanza. Un beso largo, ardiente, que sellaba no solo lo que habían sobrevivido, sino lo que empezaba desde ese instante. Cuando se separaron, Clara apoyó la cabeza en su pecho, cerrando los ojos. Eres mío. Y yo soy tuya. Diego la abrazó más fuerte, mirando cómo el sol comenzaba a elevarse sobre las ruinas de la ciudad. Y juntos, susurró, reconstruiremos todo. El día los recibió en silencio, con la promesa de que, después de la guerra y del miedo, el amor había encontrado la forma de ganar. Y por primera vez desde que todo comenzó, Clara y Diego sonrieron. Final feliz.